Bienvenidos a FDP Noticias. Hoy es martes 2 de junio. Yo soy Germania Rodríguez desde Miami y desde Costa Rica me acompaña Jovel Álvarez. ¿Cómo estás, Jovel? Bien, bien. La verdad es que estoy muy interesado en una noticia que acabamos de conocer y la verdad es que no hay muchos detalles, pero creo que vale la pena simplemente leer la información que acaba de salir para que después podamos ampliar. Vamos a poner un documento que se ha filtrado, lo filtró un medio llamado El Cooperante, que dice lo siguiente: colaboración entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el equipo asesor de la Asamblea Nacional para responder al COVID-19 en Venezuela. La pandemia de COVID-19 que está afectando al mundo representa un reto para la salud, economía y el bienestar de la sociedad venezolana. Con el fin de salvar vidas, proteger al personal de salud y reducir la transmisión de la enfermedad, es necesario el trabajo complementario de todas las entidades públicas y privadas. En ese marco, atendiendo la convocatoria de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, a una reunión especial entre el doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud, y el doctor Julio Castro, asesor de temas de salud de la Asamblea Nacional para COVID-19, se analizó la situación actual y se identificaron las líneas prioritarias para la respuesta a la pandemia. Y ahí se despliegan una serie de puntos que son acuerdos. 1. Detección de casos activos de COVID-19 mediante el diagnóstico de laboratorio, tratamiento oportuno y acuerdo de los casos confirmados, aislamiento supervisado de los casos sintomáticos en cuarentena de los contactos, protección del personal de salud, implementación de acciones y prevención y control de infecciones en los establecimientos de salud, vigilancia epidemiológica, análisis de la información y reportes de situación, comunicación de riesgo para la adopción de medidas de la población. Con el fin de fortalecer la respuesta al COVID-19, ambas partes, es decir, el Ministerio de Salud del régimen y la Asamblea Nacional, proponen trabajar coordinadamente, en coordinación y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia. Los abajo firmantes solicitan el apoyo técnico y administrativo de la OPS para asegurar la implementación, seguimiento y supervisión de la ejecución de esta colaboración, para informar regularmente a las partes con relación a estas líneas prioritarias señaladas. El documento fue fechado el lunes 1 de junio en Caracas, Venezuela. Firman el ministro de Salud de Maduro, llamado Carlos Alvarado, y el asesor de la Asamblea Nacional de Guaidó para temas de salud, Julio Castro, y además Gerardo de Cosío, representante de la OPS en Venezuela. Es un acuerdo, entonces, entre el régimen y oposición para pedir apoyo para enfrentar la pandemia. ¿Qué te parece? Así es, bueno, y ese documento se filtró hace unas horas y después salió la periodista del gobierno interino, Carla Angola, a explicar el documento filtrado. Según ella, el régimen de Maduro se habría comprometido con la OPS a no poner ningún tipo de obstáculos a la distribución de la ayuda humanitaria que se le ha dado al gobierno interino, ¿no? Sí, voy a leer un tuit que puso ella, dice: después de 3 meses se logra que el régimen de Maduro ceda para que ayuda del gobierno legítimo y Asamblea Nacional pueda ser manejada de manera directa por la OPS. O sea, la línea del gobierno interino es decir que es un triunfo que Maduro ceda para que esta ayuda humanitaria llegue. Y dice que este es un documento filtrado interno de la OPS y que exigía acceso al régimen porque se trata de un trámite sin precedente interno. Esto quiere decir que se habría filtrado desde el régimen. Bueno, dice que además que fueron 3 meses de negociaciones para poder llegar a este acuerdo. Bueno, aquí a mí nunca me van a ver diciendo que no hay que darle ayuda humanitaria a los venezolanos adentro de Venezuela. Sabemos que el problema es que cada vez que se supone que el régimen va a trabajar con organizaciones internacionales para darle ayuda a los venezolanos, esto no sucede. ¿Qué fue al final lo que pasó con la ayuda de la Cruz Roja que el gobierno interino había logrado que entrara en Venezuela? Terminó en las manos de los malandros en los barrios, ¿no?
Sí, acaba de llegar de hecho un avión me parece que era con 21 toneladas de ayuda humanitaria que había mandado la Organización de Naciones Unidas a Venezuela. La gestionó el gobierno interino, pero la manda la ONU. Y hay que tener en cuenta que la OPS le pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Y evidentemente hemos visto que la Organización Mundial de la Salud tiene una relación bastante cercana con regímenes autoritarios. Y creo que eso responde justamente a ello. No, o sea, a mí me sorprende, te lo digo honestamente, que la OMS, bueno, no sé si me sorprende, pero me molesta que la OMS se preste a darle facilidades a un régimen que además está imputado por narcotráfico. Eso es lo que yo veo aquí. Y además la oposición quiere venderlo como un éxito. Yo no veo el éxito. Y quién sabe si se lo iban a contar al país, ¿no? Sí, exacto. Si esto le llega a la gente, porque por ejemplo, los $100 que se había dicho que le iba a dar el gobierno interino a los médicos y enfermeras, hasta el momento no tenemos un caso que nos hayan dicho a nosotros que ha recibido ese dinero. Entonces, yo de verdad no sé cuál es el alcance de esto. Me sorprende que el régimen y oposición lleguen a un acuerdo, porque siempre que se le ha dado dinero al régimen, se lo han robado. Entonces yo... no sé, hay que ver hasta dónde llega. Nosotros estaremos pendientes aquí y con nuestros reporteros en Venezuela, nuestra audiencia, si se benefician de esta ayuda, por favor nos dejan saber en las próximas semanas o días. Pero mientras tanto, el líder del gobierno interino, Juan Guaidó, hemos visto muchos rumores sobre dónde está Juan Guaidó, no lo hemos visto en los últimos días. Pues ayer el dictador Nicolás Maduro salió regando un rumor de que Juan Guaidó se encuentra en una embajada. Vamos a ver lo que dijo el dictador ayer. Nos quieren asfixiar, como asfixiaron a este joven afroamericano, George Floyd. Nos quieren asfixiar aquí en la yugular, con el apoyo del prófugo de la justicia que está escondido en una embajada, de ese prófugo de la justicia. Bueno, yo quería también comentar que los regímenes autoritarios por el mundo entero se están aprovechando de estas protestas en Estados Unidos para su propaganda comunista. El régimen de Irán también ha hecho algo similar a las palabras de Maduro, igual al régimen comunista chino. Pero a este mensaje de Maduro sobre Guaidó, el presidente interino contestó en un tweet. Vamos a verlo. Él dice: el dictador debe estar consumiendo lo que trafica y por lo cual pesan $15 millones en recompensa por él. Bueno, aquí necesitamos un poco de gramática. Sí. Punto. Maduro, estoy donde siempre, con la gente, cosa que tú no puedes hacer desde que corriste en Villarrosa en 2016. Te mienten. Seguimos hasta lograrlo. ¿Ok? Ok, bueno, ahí yo no entiendo si está diciendo que sí o que no. Eso de estar con la gente, pues yo no lo he visto con la gente. No, la verdad es que no tengo claridad de ninguna de las dos partes. ¿Y qué tiene de malo si está en una embajada? Yo creo que a la mayoría de los venezolanos no nos importaría. No, yo no le veo nada de malo. Yo digo, si está en una embajada, creo que debería avisar que está en una embajada, eso sí. O sea, como ha hecho todo político que ha tenido que buscar asilo en un régimen autoritario, ellos dicen, voy a entrar a la embajada. Y es probable que sí esté en una embajada. Yo sé que el régimen miente, etcétera, y la gente inmediatamente asume que todo lo que salga de ahí es mentira, pero en realidad es probable que Juan Guaidó esté protegido por los países que lo reconocen en una embajada. Sí, no, a ver, yo no le veo nada de malo. Él tiene que ponerse a salvo en esta situación, porque sabemos además que él ya no se le ve públicamente, particularmente desde que Cilia Flores dijo que de esa no se salvaba. Cuando fue esa amenaza directa, hemos dejado de verlo en persona, y yo creo, o sea, no tengo pruebas, quiero decir esto, no tengo pruebas, no tengo datos, nadie me ha dicho que esté en una embajada, pero podría creerlo y no me molestaría, porque creo que tiene que ponerse en resguardo. Debería, pero hay nuevas sanciones, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a cambiar de tema y vamos a poner en pantalla un comunicado que salió esta mañana, al que le vamos a dar lectura. Afortunadamente ya los comunicados del Departamento de Estado ya no son tan largos, ahora son cortitos, y dice lo siguiente: hoy Estados Unidos impuso sanciones contra 4 compañías por operar en el sector petrolero de la economía venezolana. Estas compañías están transportando petróleo que efectivamente fue robado al pueblo venezolano. El robo de los activos petroleros de Venezuela en beneficio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es desmesurado, y aquellos que facilitan este robo corren el riesgo de perder el acceso al sistema de financiamiento estadounidense.
El régimen corrupto de Maduro es directamente responsable de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela. La comunidad internacional debería aumentar la presión contra el régimen de Maduro hasta que renuncie a su control ilegítimo del poder. Estados Unidos continuará aumentando la presión sobre Maduro y sus facilitadores hasta que comience una transición democrática. Ese es el comunicado del Departamento de Estado. Bueno, mi opinión sobre esto es la de siempre, que sanciones solas no funcionan. Ya vemos el caso de Cuba y de Irán. Pero vamos a hablar ahora de la situación de la gasolina en Venezuela. Ya sabemos que el régimen de Maduro tiene días diciendo que gracias a Irán los venezolanos podrán echar gasolina en sus carros. Pues obviamente esto no ha sido así y los últimos días los venezolanos los han pasado en colas que no terminan para poder echarle gasolina a su carro. Han circulado muchísimos videos en las redes de los ciudadanos venezolanos haciendo cola para surtir sus carros y hemos escogido uno en particular de una ciudadana reclamando su derecho al combustible. Vamos a ver. ¡No jodas! ¡Necesito echar gasolina! No, tú vas a traer una gandola y no le vas a echar gasolina. Que te son está pasando el juego por delante, habla con tu jefe. ¡Ya de las 6 de la mañana! ¡Ah! ¡Y me van a decir gasolina! ¡No jodas! ¿Qué? ¡No jodas! Claro, mano, Exacto, eso lo dio el presidente. La bomba se va hasta las 7 de la noche. hasta las 7. Hasta las... Como les habíamos dicho, el régimen va a cobrar esta gasolina de Irán en dólares y esto le ha dado una posición de privilegio gigante a los guardias nacionales que tienen como trabajo cuidar esa gasolina. Jovel, hoy estaba leyendo un reportaje, no sé si sabes, no sé si funciona así en Costa Rica, aquí en Estados Unidos no es así, excepto en el estado de New Jersey, que te echan gasolina, hay una persona que te echa gasolina en Venezuela. Pues ese era uno de los trabajos que nadie quería hace 30 años, pero hoy es uno de los mejores trabajos, pues estas personas tienen acceso a propinas en dólares. Claro, tiene todo el sentido. Y eso sucede también, imagínate, a lo que orillan estos regímenes autoritarios a la gente. En Cuba, ¿cuántos médicos que estudian medicina no desean sino trabajar como meseros en alguna cadena de hoteles para poder recibir propinas en dólares? ¿Cuántas mujeres prefieren prostituirse que estudiar medicina? Sí, es terrible. Pero mira, esta situación es con respecto a lo que ocurre en Venezuela, lamentable, indignante. Pero bueno, tenemos que hablar también sobre lo que ocurre en Estados Unidos, estos disturbios que han llamado poderosamente la atención del mundo porque son los peores en décadas. Y vamos a hablar sobre lo que dijo el presidente Donald Trump, quien prometió restablecer el orden público después de que se avivaran estas protestas a raíz del asesinato de George Floyd a manos de un policía. Trump amenazó con desplegar soldados en la capital Washington y otras ciudades si no cesa la violencia. Si una ciudad o estado se niega a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré el ejército de Estados Unidos y resolveré el problema rápidamente por ellos, advirtió. Y así lo hizo, al menos en partes del país. Hay varias imágenes que les quiero mostrar para que las discutamos juntos. Las primeras son de Nueva York. La escena anoche en Nueva York en realidad fue impresionante. Hubo saqueos, disturbios y hasta saquearon el Macy's histórico en Times Square. Es ahí, lo pueden ver, ese Macy's es una parte fundamental de la ciudad de Nueva York, pues los disturbios y los que estaban haciendo los disturbios prácticamente lo destruyeron en la noche de ayer. Aquí podemos ver, esto es la escena en Washington DC, donde vimos helicópteros militares sobrevolando a escasa altura para disipar a los manifestantes. Esto es una estrategia que toma el ejército de Estados Unidos en lugares como Siria, Irak, Afganistán para dispersar a manifestantes. Las próximas imágenes también son impresionantes. Ayer el presidente
presidente Trump causó controversia cuando decidió caminar unas cuadras desde la Casa Blanca hasta la iglesia histórica St. John's Episcopal. Lo vemos ahí enfrente de la iglesia. Lo que vimos antes fueron a él parado enfrente del graffiti que habían hecho los manifestantes en la ciudad de Washington. Pues estas imágenes causaron conmoción aquí en Estados Unidos. Muchas personas vieron esta acción del presidente Trump como una muestra de coraje que estaba tratando de mostrarle al país después de días de disturbios, que él todavía está en control. Lo hizo caminando por las calles de Washington DC. Al mismo tiempo se ha reportado que a los manifestantes que estaban afuera de la Casa Blanca en la avenida Pennsylvania usaron bombas lacrimógenas. Vamos a ver, aquí están las imágenes para dispersar a los manifestantes. Cabe destacar que esto lo tuvieron que hacer para que el presidente Trump pudiera caminar estas cuadras hacia la iglesia de St. John's. En Washington DC, como en muchas ciudades actualmente, hay un toque de queda. En Washington era a las 7 de la noche, sin embargo las bombas lacrimógenas fueron activadas mucho antes de esto. La guardia dice que a los manifestantes se le avisó 5 veces antes que se tenían que mover antes de lanzar las bombas lacrimógenas. Jovel, no te puedo explicar lo que significa para una venezolana estadounidense ver estas imágenes en el país, en nuestra nueva casa. Yo estoy acostumbrada a ver este tipo de escenas en mi país, en Venezuela, al Estado reprimiendo, pero no aquí en Estados Unidos. Por supuesto que hay mucha gente que está yendo a estas protestas para saquear, para hacer escándalo, pero la mayoría son pacíficos, y en esas últimas imágenes que les mostramos afuera de la Casa Blanca, esos manifestantes estaban haciéndolo pacíficamente y fueron reprimidos por el Estado. Hay que tener cuidado con esto en este país. Claro, no, la verdad es que las imágenes son impresionantes, desde los saqueos, el helicóptero, Trump en la iglesia. Hay muchas interpretaciones y yo creo que es un momento muy delicado. Trump tenía que demostrar de alguna manera que estaba en control, porque según vi que puso ayer Jorge Ramos, estaría molesto porque se filtró el hecho de que él tuvo que entrar al búnker de la Casa Blanca el viernes, me parece. Eso entonces, es un reportaje, sí. Cuando nosotros le mostramos a nuestra audiencia cuando se apagaron las luces de la Casa Blanca por los disturbios afuera, y se ha reportado que el señor Trump se metió en el búnker de la Casa Blanca. Claro. Y que no quería que la gente pensara que estaba asustado, y por eso caminó hasta la iglesia. Cabe destacar, las imágenes... Disculpa, dime. No, que son estrategias. Obviamente él no quiere quedar como vulnerable, quiere omitir ese momento de vulnerabilidad, y entonces tiene que mostrarse en control, y lo hace de esta manera. Quiero comentar que me pareció muy extraño la actitud de la policía en Nueva York. La policía no hizo absolutamente nada mientras estos grupos específicos saqueaban partes tan importantes de la ciudad. De hecho, ya hay una rivalidad entre el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Y hoy Andrew Cuomo salió criticando a Bill de Blasio y hasta dijo que un gobernador podía remover a un alcalde. Así que esa pelea continúa. Madre mía, pues vamos a ver hasta dónde llega. Pero si te parece, hablemos ahora del coronavirus. Brevemente, vamos a ver el mapa, cómo está la información que hay hasta este momento. 6.325.303 casos a nivel mundial. En Estados Unidos sigue siendo el primer país que tiene casos, ya se va acercando a los 2 millones, tiene 1.828.000, y Brasil tiene 526.000, Rusia 423.000. El número de muertes 378.240, 106.000, perdón, en Estados Unidos. Ahora, hay que hacer una acotación aquí en estos números, y es sobre el Perú. Sabemos que este es uno de los países que tiene mayor afectación en América Latina y, bueno, a nivel mundial también. Vamos a poner atención en el Perú, ya que se contabilizan oficialmente 4.634 muertes por coronavirus. Sin embargo, en comparación con el año pasado, en el mes de mayo, ha habido 15.000 muertes más, por lo que se teme que las cifras en dicho país estén en realidad muy por debajo de la realidad. Como les digo, 4.000 muertes por coronavirus, sin embargo hay 15.000 muertes más que el año pasado en un mes en el Perú, por lo que se teme que hayan sido también por coronavirus.
vamos a estar pendientes no solo de Perú, sino de toda Latinoamérica, pues ya sabemos que este se ha convertido en el centro de la pandemia del coronavirus. Pues tras el mes más fatal de la pandemia en Chile, el mes de junio comenzó con un nuevo hito en el avance de esta enfermedad. Voy a leerles los números porque yo tengo un cierto problema con que confundo los números. Son 5.471 casos y 59 fallecidos en nada más 24 horas en Chile. Esto se está sumando así un total de 105.159 contagiados y 1.113 víctimas mortales por la COVID-19. El ministro de la Salud, Jaime Mañalich, dijo que ahora analizará con el comité de crisis la decisión de continuar con la cuarentena que rigen actualmente. También reconoció que hay luces de esperanza en algunas zonas de la capital por una disminución de los nuevos casos. El presidente Sebastián Piñera también reconoció que el país está viviendo las semanas más duras respecto a la emergencia sanitaria. Vámonos a Bolivia, donde las elecciones presidenciales se habían suspendido a raíz de la COVID-19. Bueno, ya hay fecha para estos comicios, serán el 6 de septiembre, según anunció hoy el presidente del Tribunal Supremo Electoral. El proyecto prevé la realización de la elección general hasta el domingo 6 de septiembre. Una vez publicada la ley, el órgano electoral fijará ese día como fecha de la elección general 2020 a través de una resolución. Bien, hay que acotar que este acuerdo, que es el cual da la fecha de estos nuevos comicios, participaron muchos movimientos políticos, entre ellos el MAS, el Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo Morales, pero no participó, por ejemplo, la alianza de centro derecha que lidera Yanine Áñez, que es la presidenta encargada de Bolivia. Tenemos que estar súper pendientes del otro gobierno interino de Sudamérica y cómo va eso y que se hagan unas elecciones, obviamente. Pero hablemos ahora de Centroamérica, donde la tormenta Amanda se ha unido a la tragedia y de la pandemia del COVID-19. La tormenta Amanda dejó a 15 muertos en El Salvador, 2 en Guatemala y 1 en Honduras, mientras equipos de rescate salvadoreños trataban de localizar a 7 desaparecidos. En una estimación preliminar, el presidente Nayib Bukele dijo que la tormenta causó pérdidas materiales por unos $200 millones. En Guatemala, las fuertes lluvias provocaron 2 muertos y 2 heridos, dijo a periodistas el vocero de la Coordinadora para la Reducción de Desastres, David de León, que también dio cuenta del traslado de 167 guatemaltecos a albergues por inundaciones. En Honduras, la Comisión Permanente de Contingencias dio a conocer un muerto por las lluvias, que provocaron derrumbes e inundaciones en varias partes del país. La tormenta llegó con fuertes vientos y dejó carreteras anegadas y afectadas por derrumbes, viviendas destruidas e inundadas, así como cortes de electricidad y de agua potable en los 3 países. Esto es una noticia súper importante que no la he visto tanto como la debería haber visto. De hecho, no sabía sobre esto, Joel, hasta que lo incluiste en el libreto. Y supongo que de Nicaragua no sabemos nada ni cómo fue afectada. No, de momento no. No, creo que de hecho en Nicaragua no hubo mayor afectación por la tormenta de momento. Y de hecho lo que está llamando la atención, claro, es el avance de la pandemia, la opacidad en los datos. De momento no hay actualizaciones sobre nuevos casos o víctimas. Sin embargo, seguimos con alarma lo que está ocurriendo ahí. Tengo que decir también que ha habido esta semana un acuerdo centroamericano porque Costa Rica había impuesto unos controles en las fronteras que impedían el paso de transportistas. Ya lo habíamos tocado la semana pasada. Ahora se ha permitido que los transportistas se muevan por Costa Rica con estrictos controles de seguridad para que puedan moverse las mercancías, pero la verdad es que sí hay mucho temor. Y tengo que decir también que de hecho hoy se anunció que en los cantones y distritos fronterizos de Costa Rica con Nicaragua hay una orden sanitaria de restricción. La gente no va a poder salir de sus casas a partir de las 5 de la tarde porque definitivamente es un riesgo lo que está ocurriendo en la parte norte del país, que es la frontera con Nicaragua. Wow, eso está preocupante y particularmente porque han dicho que la temporada de huracanes, que en realidad no sé si afecta a Centroamérica, pero definitivamente al Caribe sí, y que va a ser una de las peores este año, como si no teníamos suficientes preocupaciones. Sí. Bueno, en el caso de Costa Rica solamente 2 huracanes han tocado tierra en Costa Rica en los últimos 100 años.
uno de ellos recientemente, pero sí causó estragos, y Nicaragua creo que ha recibido más, pero es poco. En realidad no es normal que los huracanes afecten estos dos países. Pero mira, si te Nuestro parece... experto en el Vaticano nos tiene una noticia desde Roma. Sí, escuchemos. Sí, es interesante, me pareció muy interesante porque sabemos bien que los casos de corrupción en el Vaticano son alarmantes, son públicos y notorios, y han tenido que denunciarse por parte de la prensa para que finalmente se llegue a hacer algo. Bueno, el Papa Francisco ha anunciado, o la Santa Sede ha anunciado, una nueva ley que va a enmarcar los contratos públicos dentro de los gastos internos, y ahorita les vamos a explicar exactamente cómo prevenir la corrupción y además hacer ahorros considerables ante una crisis económica por la pandemia que, aunque ustedes no lo crean, también afecta al Vaticano, porque sabemos bien que la parte de... si ustedes han ido al Vaticano, si han visto imágenes, verán que hay mucha suntuosidad, muchas obras de arte, muchísimas estatuas, monumentos. El Vaticano es patrimonio de la humanidad justamente por el arte que posee, y mantener ese arte, darle mantenimiento y restauración es carísimo. Bueno, ahora los museos vaticanos han estado cerrados, se ha perdido ese ingreso, y bueno, además de combatir la corrupción, buscan encontrar la manera de ahorrar para poder atender las necesidades financieras. Pero específicamente en el tema de la corrupción, esto fue lo que se aprobó. El Papa Francisco fue electo en 2013 para poner orden en las finanzas vaticanas, una ardua reforma que se ha topado con oposición en el interior de varios dicasterios, que gestionan sus fondos de manera muy autónoma y poco transparente. Un marco para los contratos y los concursos públicos con normas internacionales transparentes, con vistas a una mejor administración de los recursos, es toda una revolución en el Vaticano. La iniciativa del Papa centralizará y planificará mejor los gastos, actualmente muy dispersados, al ponerlos en manos de dos autoridades administrativas. En su introducción, el pontífice argentino destaca que la nueva ley permitirá reducir considerablemente el peligro de corrupción. La aplicación de la nueva ley será controlada por la justicia vaticana, que dispone desde hace poco más de un año. La aplicación de la nueva ley será controlada por la justicia vaticana, que dispone desde hace poco tiempo una mayor autonomía con respecto al Papa. La nueva ley prevé no autorizar los contratos públicos a las personas que fueron condenadas por pertenecer a organizaciones criminales. Asimismo, los proveedores deberán responder a los principios éticos conforme a la moral de la Iglesia. ¿Esto qué significa? Bueno, esta última parte que ellos decían de los proveedores y los contratos públicos que van a darse de ahora en adelante con la moral de la Iglesia, por ejemplo, se trata, por ejemplo, de que no haya un contrato con una empresa que fabrique píldoras anticonceptivas o que, ¿sabes? O este tipo de ¿La Iglesia Católica todavía cosas. está en contra de las pastillas anticonceptivas? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, sí. Pero el punto aquí es que los contratos públicos que tengan que darse de ahora en adelante a algunas empresas deben ser cuidados de que estas empresas no contravengan los principios morales de la Iglesia. Y bueno, me parece que el esfuerzo por combatir la corrupción en un estado históricamente tan corrupto como el Vaticano debe reconocerse, y esperemos que tenga algún resultado. Tengo muchas preguntas, Joel. Creo que tenemos que hacer un programa especial sobre esto. Entonces, antes de esta ley, ¿quién chequeaba por la corrupción? Bueno, no, ese era el problema justamente. El Banco Vaticano ha sido utilizado para lavado de dinero, y esto es algo que el Papa Francisco ha tenido que reconocer y se había comprometido a combatir. Entonces, Otra desde pregunta, que él entró en 2000... ¿Sí? ¿Qué tipo de servicios prestan? El Banco Vaticano. Pues es un banco como cualquier otro, lo que pasa es que tiene una cartera muy... No escuché que estabas hablando específicamente del Banco del Vaticano cuando hablabas de hacer negocios con empresas. Ah, no, ahorita acabo de hablar del Banco Vaticano, pero en este caso los contratos públicos pues puede ser de todo en realidad, porque el Vaticano, como cualquier país, necesita múltiples contratos. En el Vaticano no solamente hay iglesias, hay supermercados, hay farmacias, hay periódicos, hay muchas entidades públicas que, como cualquier entidad pública, necesitan subcontratar para poder satisfacer las necesidades que tengan. Última pregunta, ¿y el Papa maneja el Vaticano como si fuera un primer ministro o presidente? ¿Él dirige las políticas? El Vaticano es una monarquía absoluta teocrática. Esto significa que es un monarca, pues, que es electo de forma teocrática, lo que significa que es una elección que proviene de Dios, y él tiene poder absoluto ahí en el Vaticano, que es el país más pequeño del mundo, pero bueno, el país más pequeño del mundo y también uno de los más corruptos.
Yo digo que si el Papa es tan progresista, le gusta darle a los pobres, ¿por qué no puede vender un inodoro de oro de los del Vaticano para ayudar a Centroamérica? No hay inodoros de oro en el Vaticano, pero todo esto que estás diciendo es una pregunta muy válida que se hace mucha gente, yo incluso me la hice también, pero todo esto es patrimonio de la humanidad protegido por la UNESCO, entonces no se puede vender. Importante detalle. Bueno, esas fueron las noticias del día, bien variadas hoy, hablamos de todo. Gracias por acompañarnos, Joel y yo estaremos aquí mañana con más noticias.